Vamos a continuar con Rubén Fortea Carrasco, del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia, que nos va a hablar sobre el papel actual del catéter de arteria pulmonar en el paciente crítico. Tema importante porque probablemente la mayoría de los que estáis aquí esta mañana no habéis puesto un catéter de arteria pulmonar en vuestros años de residencia, no lo sé. Digo mucho porque veo a gente muy joven, ¿no? Entonces, a ver qué nos dicen si tenemos que seguir utilizando o no el catéter de arteria pulmonar, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Fortea Carrasco, soy residente de quinto año del Hospital La Fe y como ha comentado la doctora Carola, voy a hablar sobre el papel actual del catéter de arteria pulmonar en el paciente crítico. Bueno, seguramente muchos de vosotros estaréis pensando esto. Si hago la pregunta, diréis, bueno, pues el catéter de arteria pulmonar ha muerto, pero ¿realmente esto es así? Bueno, vamos a intentar darle la vuelta a esta pregunta durante esta charla, a ver si lo conseguimos. Efectivamente, lo que se aprecia a partir de los años 90 es que el uso del catéter de arteria pulmonar en las unidades de cuidados intensivos ha ido disminuyendo progresivamente, tanto en el paciente médico como en el paciente quirúrgico, sobre todo si lo comparamos con otras técnicas. Sin embargo, en 2005, aproximadamente 2006, en Estados Unidos, se ha visto cierto repunte del uso del catéter, que los autores de esta revisión lo relacionan con la publicación de este ensayo clínico. Curiosamente os diré que este ensayo clínico pretendía demostrar una disminución en la mortalidad con el uso de este catéter y no lo consiguió, pero pese a ello sí vieron cierto aumento en el uso del catéter. Cabe la pena decir que, desde luego, el uso que tiene en 2012 dista mucho del uso que tenía antes de la época de los 90. Para introducirnos un poco, sobre todo de cara a compararlo con otras técnicas de monitorización, he querido poner un poco qué datos nos aporta el catéter. Nos aporta tres tipos de datos, fundamentalmente tres tipos de mediciones, una en cuanto a flujo y consumo de oxígeno, como son el gasto cardíaco y la saturación venosa mixta. Tenemos también datos de presiones de llenado, tanto del lado derecho, como sería la presión de aurícula derecha, como del lado izquierdo, como sería la presión de enclavamiento. Y por último tenemos datos de poscarga de ventrículo derecho, como sería la presión de la arteria pulmonar. Además de los datos directos que nos da el catéter, también tenemos otros datos indirectos, como podría ser el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que ahora mismo está muy de moda y que se ha validado en algún grupo de pacientes, y también los gradientes transdiastólico y transpulmonar, que tanta información nos dan en los pacientes con hipertensión pulmonar. Como cualquier técnica, y como cualquier técnica masiva, el catéter tiene sus complicaciones y tiene una serie de limitaciones. Destacar aquí que las complicaciones son raras, son poco frecuentes, aunque es cierto que algunas de ellas pueden llegar a ser letales. En cuanto a las limitaciones, sobre todo destacar que el catéter requiere una curva de aprendizaje. Para poder interpretar los datos tiene que estar bien puesto, tienes que fiarte de las mediciones que hace, y que la interpretación de los datos a veces no es sencilla. También decir que algunos autores que han criticado el catéter como método de monitorización hablan de que el catéter no da valores de volúmenes, que luego pudieran ser extrapolables a ecocardiografía, por ejemplo, pero sí deciros que los últimos monitores ya presentan datos de volúmenes. Puedes medir el volumen diastólico final, el volumen sistólico, y te da incluso la fracción de eyección del ventrículo derecho. Bueno, y ahora pues la charla, ¿no? O sea, ¿cuál es la indicación hoy en día del catéter? Las guías son claras en este sentido. Podemos diferenciar la indicación como método de diagnóstico o como método de monitorización. En cuanto al diagnóstico, está claro que es una evidencia 1A en el estudio pretrasplante cardíaco. Todos los pacientes que van a ser sometidos a un trasplante tienen que tener un estudio de cateterismo derecho para descartar patología derecha, para descartar hipertensión pulmonar grave y para ver si previo al trasplante tienen que ir puente a un dispositivo de asistencia de larga duración. Y luego sigue siendo un gold estándar en hipertensión pulmonar, por supuesto, y la detección de shunts intracardíacos. Si vamos al tema de la monitorización hemodinámica, aquí las guías no son tan claras y la evidencia es menor. En 1996 y en el año 2000 se publicaron estos dos artículos. Estos son dos estudios observacionales retrospectivos en los que, lejos de conseguir demostrar una disminución de la mortalidad, lo que indicaron es que el catéter aumentaba la mortalidad. Esto es, entre otras cosas, el surgir de las nuevas técnicas de monitorización, lo que llevó al desuso del catéter en esa época. Sin embargo, si revisamos los dos artículos, vemos que falta homogeneidad entre los grupos y que, evidentemente, el grupo que
que eran los portadores del catéter, era el grupo con mayor gravedad y con mayor uso de aminas vasoactivas. En cuanto a los ensayos clínicos aleatorizados, tenemos esta revisión Cochrane de 2013 que habla que hay solo 13 ensayos clínicos hasta dicha fecha sobre el catéter, de los cuales 5 de ellos, que son estos que tenéis en pantalla, son los que hablan del paciente de UCI general y los otros 8 restantes hablan del paciente posquirúrgico cardíaco. Bien, en este forest plot de los estudios, en el paciente de UCI general, lo que se ve es que la mortalidad no hay diferencias en cuanto al uso del catéter contra el no uso del catéter. En el paciente posquirúrgico, tanto el que se optimiza prequirúrgicamente con el catéter como el que no se hace, se implanta directamente después, la mortalidad también es similar. Sin embargo, los mismos autores de los artículos y de la revisión ya destacan lo mismo que en los ensayos observacionales. Los pacientes más graves fueron excluidos de los ensayos clínicos y además estos pacientes que se excluyeron, los médicos responsables preferían seguir utilizando el catéter como método de monitorización, con lo cual los resultados no son del todo valorables, pero esta es la evidencia que tenemos hasta ahora. Si lo comparamos con otros métodos de monitorización que tenemos disponibles en la UCI, como son la termodilulación transpulmonar, el contorno de onda de pulso y la ecografía, como ya hemos visto un poco las ventajas y limitaciones del catéter, vamos a hablar un poco de los otros en comparación con el catéter. Por supuesto, la ecografía es lo que más datos nos da, pero no podemos dejar de lado que es una técnica observador dependiente, que si la curva del catéter es grande, la curva de la eco es aún más grande y que, por supuesto, no es un método de monitorización continua. En cuanto a los métodos de monitorización continua, tenemos la termodilulación transpulmonar, que nos aporta otros datos que no nos aporta el catéter, por ejemplo, el índice de agua extravascular, pero se quedaría un poco cojo en cuanto a la valoración cardíaca, ya que no diferencia del lado derecho ni las presiones del lado derecho con el lado izquierdo. Si tenemos un paciente con un fallo derecho, por ejemplo, seguramente el pico no sería nuestro método de elección. En cuanto al contorno de onda de pulso, aunque sí está validado en algunos estudios, fundamentalmente nos da datos de respuesta a volumen y creemos que podría estar reservado para los pacientes menos graves. Los autores de esta revisión, con los que coincido, se mojan a decir cuál sería el paciente candidato para portar un catéter de Swan-Ganz y ellos creen que el paciente ideal sería el paciente crítico grave, es decir, con aminas vasoactivas a dosis altas, en los que hay una disfunción cardíaca importante, ya sea derecha, donde sería, yo creo que primera elección, como izquierda. En cuanto a los pacientes que tienen cierta gravedad, pero que la disfunción cardíaca no es tan importante, podría usarse un método de termodilución transpulmonar o de contorno de onda de pulso calibrado por termodilución, y los pacientes menos graves podría reservarse para el uso de contorno de onda de pulso. Para terminar, las conclusiones que yo saco de esta revisión que he hecho es que se trata de una técnica que actualmente ha visto cierto repunte en su uso, aunque está lejos de llegar a ser lo que era anteriormente, que la monitorización que aporta es compleja, pero que aporta datos completos y con los nuevos monitores, como hemos dicho, cada vez más. Las complicaciones son poco frecuentes, aunque algunas de ellas pueden llegar a ser letales, que su mayor utilidad está en los pacientes más complejos y más graves, que los resultados que aporta son fiables, que la evidencia es limitada. La mayoría de estudios lo que intentan es demostrar es una disminución de la mortalidad, pero quizás podrían ir encaminados a demostrar una disminución en la estancia en UCI o del coste, por ejemplo. Y, por supuesto, no olvidar que el catéter sigue siendo gold estándar en la hipertensión pulmonar y en los estudios pretrasplante cardíaco. Eso es todo. Muchas gracias, Rubén. ¿Tenéis alguna pregunta para Rubén? Yo quería hacer, sí, perdón, una pregunta. Yo también tengo mucho de voz. ¿Vosotros en la fe lo utilizáis mucho? ¿Utilizáis No. mucho en la fe? A ver, nosotros lo utilizamos sobre todo porque hacemos los estudios de hipertensión pulmonar y los estudios pretrasplante los hacemos nosotros en la UCI y luego en algunos pacientes en ECMO sí que los utilizamos, pero no es lo que más utilizamos. A ver, yo quería decir también un comentario. No sé, no lo usamos mucho tampoco en otros sitios porque hay métodos más sencillos y porque al final todo acaba diciendo que no es el dato numérico de nada ni de nadie, sino la valoración general del paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa más. Es un poco quizá más complejo de instalar y demás, como sabéis, pero es una pena que se use menos porque la filosofía que nos da de cómo está el paciente hemodinámicamente con esas presiones y mediciones que hace es muy interesante.
De hecho, creo que se ha perdido en parte esa mentalidad. No sé si es bueno o malo, no lo critico. Yo tengo una consideración, y es que no sé tú cuál resaltarías que es la complicación más frecuente o importante, pero yo creo que la más frecuente e importante por la trascendencia es la mala interpretación de los datos. No sangra el paciente ni se hipotensa por nada, pero quiero decir, no es un efecto directo del mecánico del catéter, pero las conclusiones, las consecuencias son muy importantes si no lo interpretamos bien. Y creo que es difícil la interpretación. Para mí, personalmente, es muy difícil interpretar muy bien el catéter Swan-Ganz. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la principal limitación es una de ellas, era la interpretación de los datos, y creo que es una técnica que si no la haces habitualmente, si no estás acostumbrado, pues es muy difícil hacerla una vez e interpretar correctamente los datos, como bien apuntas. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Rubén. Gracias.